Seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que nuestro único propósito sea el poder presentarnos delante de la presencia de Dios, porque Él lo hace posible, y adorar y glorificar su santo nombre. El domingo pasado empezamos a hablar sobre Esther. Esther que llegó a ser reina. Y en esta mañana los invito a que busquen en sus Biblias, si la trajeron, en el libro de Esther, en el capítulo 4, los versículos del 14 al 16. Esther, capítulo 4, versículos 14 al 16. Estaba hablando Mardoqueo con Esther, que era su primo, y le dice a ella como esta orden, ¿no? ¿A quién le gusta que le den órdenes? A ninguno nos gusta que nos den órdenes, ¿no es cierto? Y muchas veces menos nos gusta si es alguien que está por ahí a la par de nosotros. No nos gusta que nos manden. Y este primo le dice a ella, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Los invito a pensar en esta mañana, a caminar como Esther hoy. Cuando leemos el libro de Esther, que no es tan largo, realmente es un relato, una historia que es muy difícil de olvidar cuando nosotros la leemos y buscamos que el Señor nos hable por medio del libro de Esther. Porque Esther fue muy valiente y la actitud de ella, el accionar de Esther, creo que también nos debe desafiar hoy a cada uno de nosotros. Y debemos pensar y ver que el carácter de Esther le permitió llevar a la acción lo que ella sabía perfectamente que Dios deseaba utilizarla. Y que aunque el desafío que ella tenía por delante era casi imposible, sin embargo ella toma la posta y decide obedecer, no solamente obedecer a su primo, sino obedecer a Dios. Y el libro comienza, el libro de Esther, con la búsqueda de una reina, porque el rey decide sacar a la reina que había porque no se presentó delante de ella, entonces él decide ir en búsqueda de otra reina. Y culmina el libro de Esther buscando una reina, siempre el favor de Dios y el favor del rey. Esther es un claro ejemplo que los invito a cada uno de ustedes y que Dios nos invita hoy a que nosotros en este tiempo, con un corazón dispuesto de servir a Dios, aún en los momentos más límites de nuestra vida,
podamos sentir que Dios no nos deja solo, que Dios no nos abandona, que no es por nuestros propios méritos, sino por su gran e interminable amor, bondad y gracia divina. Una de las características que podemos ver en Esther es que fue obediente. Mardoqueo la había adoptado a ella porque ella queda huérfana. Pero debemos pensar, cuando vemos este pasaje muy cortito, y solamente de estos 3 versículos que leí, que ella venía de grandes batallas en su vida porque había sido despojada del lugar donde vivía, como Mardoqueo también, habían sido trasladados a distintos lugares, el pueblo judío estaba dispersado y ella estaba en esa ciudad. ¿Pero ustedes se creen que la estaba pasando bien? Por supuesto que no, hasta que llega el momento que ella es elegida reina. Pero cada uno de nosotros en nuestro trajinar diario, como también lo decía Corina en esta mañana, nunca Dios nos prometió que la cosa iba a ser fácil. Hoy cantábamos, Él rompe cadenas, no soy esclavo más. ¿Se lo cantábamos a quién? A Dios. Pero esas cadenas muchas veces que Él necesita romper de cada una de nuestras vidas, cuando las rompes, a veces son muy dolorosas. Y a veces ese dolor nos provoca que cada uno de nosotros, aún en medio de la dificultad, podamos reconocer que el Dios en el cual creemos no es un Dios que tiene límites. Es un Dios que, como si somos obedientes, como lo fue Esther, indudablemente vamos a ver la victoria. Ahí nomás adelante, en el capítulo 2, el versículo 20 nos dice claramente, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Él le había dicho que por favor no dijera que ella era judía, porque para el momento, como lo fue en muchos espacios a lo largo del pueblo judío, decir que eran judíos era una mala palabra y era posibilidad de muerte y de destrucción. Ser obedientes también en este tiempo, cada uno de nosotros, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos ayuda a vivir en el día a día y en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios es fiel a cada uno de nosotros. Pero hay una palabrita que implica mucho también en este tiempo para cada uno de nosotros, que es estar sujetados a Dios. Ser sujetados es hacer que Dios cumpla su voluntad en cada uno de nosotros y es clave para nuestra vida. Como dije antes, aunque muchas veces parezcamos que estamos atravesando situaciones que pueden llegar a destruir nuestro ser. Otra de las cosas es que ella fue muy servicial. Se destacó por ayudar a quienes la rodearon. Ayudó al rey Asuero también en un momento dado. También ayudó a que el pueblo judío no fuera liquidado ni aniquilado. También ayudó a su primo Mardoqueo. Nuestra misión no es solamente ayudar, no es solamente servir. Fíjense que ya en el comienzo de la palabra de Dios, en el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios crea al hombre, a la mujer, en Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios quiere que cuando nosotros sirvamos, lo hagamos de manera idónea. No que lo hagamos por un compromiso, no que lo hagamos por figurar. Dios pretende de los hijos de Él
que cuando nosotros proponemos nuestra vida por amor y servicio a los demás, lo hagamos de una manera idónea. Y Esther lo hizo. Y se ofreció por completo. Y al final de esta predicación también lo haremos ver. Fue comprometida y esa fue una característica relevante en ella, porque ella estaba en un lugar, en un momento dado, cuando es elegida reina del palacio, porque era esposa del rey. Pero Dios no permitió que ella estuviera en ese lugar para que gozara de todos los privilegios y de los lujos, porque no se olviden que este rey tenía 167 provincias y tenía dinero a más no poder. Tenía tierras, tenía alimentos, tenía joyas, tenía todo. Pero también la tuvo Esther, que fue obediente, que fue servicial, que fue comprometida y que fue ayuda idónea, porque Dios permitió que ella llegara ante ese lugar. Y la respuesta de ella fue por amor al pueblo de Dios, porque amaba también a que Dios cumpliera en su pueblo la posibilidad de que su pueblo llegara a reconocerle, llegara a serle fiel, llegara a serle obediente a pesar de la espalda, a pesar de desobedecerle, de irse, de hacer ídolos. ¿Cuántas veces nosotros, a pesar de que lo cantábamos en esta mañana y en cada culto que nos reunimos, muchas veces, a pesar de ver la fidelidad de Dios, nos seguimos descarriando como ovejas? El otro día en una charla personal decía que el amor de Dios es porque es por su gracia para cada uno de nosotros. Y entonces, cuando pecamos y confesamos nuestro pecado, por su gracia Él vuelve ¿a qué? A abrazarnos, a perdonarnos, como lo compartíamos también en esta mañana. Entonces pensábamos, entonces como la gracia de Dios es tan grande, lo que nosotros debemos hacer es seguir pecando para que Dios nos dé más gracia. No, tenemos que buscar ese cambio de mente, ese cambio de actitud, de corazón, esa nueva vida en Cristo que Él viene a ofrecernos cada día a cada uno de nosotros, como lo hizo también Esther en su vida. Y lo dijo el Señor Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Y quién dio la vida por vos y por mí? La dio Jesús. No tuvo mayor amor que dar su vida en la cruz, morir y resucitar para que nosotros tengamos vida y tengamos vida ahora en abundancia. Ahora pasó algo en la vida de Esther. Esther siente lo que va a venir por delante, pero ella pide algo. Ella le pide algo a su primo. Le dice, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así el rey, lo cual no es conforme a la ley, iré delante de él. Y si perezco, que perezca. Y si muero, que muera. Ella estaba dispuesta a todo. Ella se la jugó por todo. Pero también pide ella que todos la acompañen y busquen que ella pueda agradar ante los ojos de Dios y ella pueda llegar delante del rey para dar el mensaje. Ella sabía que si el rey no la mandaba a llamar y ella se presentaba, ella iba a morir. Lo dice la ley. El rey tenía que extenderle el cetro y llamarla para que ella pudiera, aun cuando ella llegaba a presentarse, él tenía que levantar el cetro para que ella pudiera pasar delante de su presencia.
Sin embargo, ella no esperó nada de eso, pero sí le pide a Mardoqueo y que anuncie a todos que durante tanto tiempo estén ayunando para que Dios obre con poder y ella pueda llegar a dar el mensaje que tenía que dar. En la palabra de Dios, ayunar es abstenerse por propia de decisión de cada uno de nosotros de ingerir alimentos. Y esto debe estar relacionado también con una búsqueda personal de Dios, de arrepentirnos, de presentarnos con humildad delante de Él. ¿Para qué? Para dejarnos guiar por su voluntad. Ese es el significado concreto de lo que es ayunar. ¿Sí? Presentarnos delante de la presencia de Dios, no ingiriendo alimentos durante el tiempo que sea. ¿Para qué? Con humildad, con arrepentimiento, dejarnos que Dios nos guíe por su voluntad. Pero si decidimos ayunar, no es porque Dios nos obliga a nosotros como cristianos a que lo hagamos, pero sí es una manera muy buena para cada uno de nosotros de aprender a fortalecer esa relación con Dios para que sea más profunda y tener para nuestra vida una nueva visión, una nueva manera de ver todas las cosas que tenemos que afrontar y todas aquellas cosas que muchas veces perturban cada una de nuestras vidas. Brevemente algunas cosas, ya que Esther pidió que ayunaran por ella. Ayunar es humillarnos y buscar arrepentirnos ante Dios, expresándole aquellos pecados que nos alejan de Él. Esa debe ser una de las cosas principales cuando vamos ante la presencia de Dios buscándolo en el ayuno. A veces a mí me preocupa cuando en el culto tenemos este espacio que hoy sentí que fue de una manera distinta, el momento de confesión, porque a veces lo pasamos muy a la ligera. No damos ese espacio muchas veces para que nosotros personalmente, es un momento para que le digamos a Dios, Señor, yo pequé de esta manera delante tuyo. Yo me fui de tu camino, yo hice esto, esto y esto. Y es un espacio que es fundamental para que lo tengamos, así en el momento del culto, como también en nuestras vidas personales en el día a día. Porque cada uno de nosotros nos extraviamos como ovejas, dice la palabra, sin pastor. Y Dios nos perdona porque nos ama, pero necesitamos presentarnos delante de Él con arrepentimiento, confesándole aquellas cosas. Y esto es lo que también hacemos cuando buscamos en el ayuno esa búsqueda personal con Dios. También lo que hacemos es buscar la guía de Dios. Y es importante para que Dios nos ayude a decidir en tiempos difíciles, decisiones importantes, ir en la búsqueda de Él para las decisiones que Dios nos indique que van a ser las mejores para cada uno de nosotros. ¿Qué espacio es el que le damos a Dios? En uno de los devocionales que escribí esta semana dije que muchas veces nos levantamos tan a las apuradas, tan mecánicamente lo hacemos, que nos olvidamos de tener ese tiempo para decirle, Señor, estoy delante de ti, guíame, acompáñame, cuídame, sosteneme, mostrame aquellas cosas que vos querés mostrarme también en este día y dejarnos guiar por ese Dios que está atento a tu vida y a la mía. Otra de las cosas que hacemos es buscamos fortalecernos espiritualmente. Debemos hacerlo junto con la oración y también con otras prácticas que podemos tener en el ayuno. Puede ser la lectura de la palabra y otras cosas que nosotros sintamos que cuando buscamos en el ayuno para presentarnos delante de Él, sean para que nuestra vida pueda crecer espiritualmente y ser verdaderos hijas e hijos de Dios. Y sí también decir que no es que lo hacemos para un beneficio personal. No es para que Dios nos beneficie cuando nosotros, como si fuera una sociedad de beneficencia, sino que es para darle nuestra vida de manera sincera a Dios. No es por nuestros propios méritos, es para la gloria de Dios.
La Biblia habla del ayuno de forma parcial o de forma total. Y lo dice que podemos hacerlo combinado con determinados alimentos o no. Pero Jesús nos enseñó a orar y ayunar, y de que debíamos hacerlo con humildad y buscando en el Espíritu estar delante de la presencia de Dios. Hay un pasaje que me encanta en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, que creo que esto es a lo que nos debe llevar cuando realmente nosotros vivimos una vida acorde a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y hablando del ayuno, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Dios, clamará y dirás: heme aquí, Jehová. Si quitares de en medio de ti el yugo del dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Cuando nosotros vivimos, como dice el profeta Isaías, aferrado a ese Dios que aún en medio de las circunstancias difíciles, ¿quién no ha pasado por circunstancias difíciles? Este año y el año anterior y el año anterior, y no sabemos las que vendrán, pero debemos estar preparados para las que vengan si son difíciles y también para dar gracias y gloria a Dios por las bendiciones que Él va a multiplicar. Ella pudo amar Esther. ¿Por qué? Porque su vida dependía de Dios. Y es dura la frase que ella pronuncia cuando dice: si perezco, que perezca. Si muero, que muera. Porque estaba poniendo no su vida por delante del poder y de la autoridad de Dios. Con esa frase estaba reconociendo que aún en lo más doloroso, Dios iba a estar al lado de ella, la iba a cuidar, la iba a sostener y la iba a guiar. Dios colocó a Esther en un palacio hermoso, lleno de lujos, pero con un propósito. El propósito que implicó ser valiente. El propósito que era acercarse al rey para que él pudiera entender que el mensaje que le habían dado era de mentira. Ella pudo llegar valiente porque Dios la cuidó, porque Dios la sostuvo, y aún no habiendo sido invitada y sabiendo que le esperaba la pena de muerte, ella llegó a la presencia del rey. En este tiempo, ¿cómo estamos llegando nosotros ante la presencia de nuestro rey? ¿Cómo estamos llegando arrastrándonos, pero aún a tientas, tambaleando, buscando y sabiendo que Él está? Ella llegó firme, seguramente con temores, pero llegó firme para poder dar el mensaje que Dios tenía preparado. Ser obedientes a nuestro Dios soberano
valía mucho más para la vida de Esther que su propia vida. Y entonces ella pudo afirmar como Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Estimó como basura su propia vida y más de una vez cartas que él escribió las hizo aún estando preso, que la pasaba no bien, seguramente, pero las cosas de él las estimó como basura, porque la carrera que tenía por delante no era su propia carrera, sino era la de Dios, cuidándolo, guiándolo y sosteniéndolo así. Como también llegó a decir en la carta a los Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, Esther también lo dijo con otras palabras. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué pasa con nosotros cuando viene una enfermedad? Cuando viene un problema difícil de solucionar. Podemos decir, como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son las cosas a las cuales Dios nos está motivando cada día para que aprendamos a buscarlo y a sostenernos en Él. Termino con esto. Muchas veces nos preocupamos por nuestra seguridad, por nuestra protección y nos olvidamos porque caminamos como con orejeras, como los animales, como los caballos, de ayudar a quienes tienen necesidades físicas, a quienes tienen necesidades espirituales, a quienes están abatidos en el camino, como cuando Jesús caminaba y la gente se estiraba para poder tocarlo, para poder agarrarlo, para poder ver si Él le daba su mano. No somos Jesús, ninguno de nosotros, ni tampoco Pablo ni Esther, pero hemos sido escogidos, porque si llegamos un día ante la presencia de Dios, es porque Él nos escogió. Y si nos escogió, es para que seamos ayuda idónea. No buscando nuestras propias satisfacciones, sino como leíamos en el profeta Isaías. No es dar tu pan con el hambriento, compartir el abrigo con quien no tiene, vestir al que está desnudo, compartir tu vida con aquel que sufre, que está dañado, que está herido, que está dolido y que tantos nos rodea. ¿Será que nuestros miedos a veces nos ciegan y dejamos de ver que Dios nos ha colocado en este tiempo para llevar salvación a otros? Ayer escuchaba que había un grupo de personas ciegas y la periodista, con buena intención, tratando de promocionar que la gente se acercara a ver lo que hacían, o aquellos que querían aprender y compartir también ese deporte, dijo: acérquense este grupo de personas no videntes, y una de las chicas ciega la tocó en el hombro y le dijo: no somos no videntes, somos ciegos. Y a veces nosotros, a pesar que cantamos, alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, seguimos transitando como ciegos, sin mirar, sin ver, sin intentar ayudar
a quienes están perdidos. Podemos decir, o podremos decir como Pablo, mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. O como dijo Esther, si perezco, que perezca. Que Dios nos bendiga en este tiempo y en esta mañana, para que podamos acercarnos a Él, siendo obedientes, fieles y siendo ayuda idónea para nuestro Dios. Que podamos ver que no somos una isla, que somos personas, seres humanos, que necesitamos compartir lo que tenemos. Y si lo que tenemos es a Cristo en nuestro corazón, compartámoslo de todas las maneras, con la palabra y con la acción, porque hay muchos esperando conocerle. Querido Dios, en esta mañana te alabamos y te damos gracias, porque no podríamos estar aquí ninguno si no fuera por tu infinita gracia y por tu infinito amor. A través de la historia nos has mostrado que tú has estado y seguirás estando presente, rodeándonos con tus brazos, con tus manos, con tu mirada, con tus labios, pero también con esos abrazos generosos que nos muestran ese amor que es indescriptible. Señor, que nosotros también podamos ser fiel reflejo de ese amor tan grande que tú despliegas permanentemente y que a veces nosotros a las apuradas no apreciamos y nos guiamos por nuestras propias maneras de pensar y de actuar. Que seas tú, como cantábamos en esta mañana, el que guíe nuestra vida, el que guíe nuestro ser, el que le dé sentido a las cosas y que podamos ver tu gloria. Desde que cerramos nuestros ojos, los abrimos y podemos contemplar todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en este tiempo, sea doloroso o sea beneficioso, porque todo ayuda a nuestra vida cuando te buscamos para bien. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.